Hola a todos, yo soy Nuri Eracén y soy doctor en farmacia. Por eso hoy os voy a hablar sobre los diferentes tipos de pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus. A raíz de toda esta información que va apareciendo en los medios de comunicación, pues hay mucha gente que nos viene hablando y nos viene preguntando sobre qué son las PCR, qué son los telediagnósticos rápidos y que si se los van a hacer, si no se los van a hacer, si quieren que, que se lo hagan. Y yo creo que hay bastante polémica sobre el tema este, ¿eh? Muchas veces generada por la gente tiene falta de conocimiento, no sabe muy bien en qué consisten estas pruebas, si se pueden hacer, si no, si son útiles. Y por eso, bueno, yo voy a resumir un poco brevemente, tampoco me voy a extender mucho, en qué consisten las principales pruebas que se están realizando actualmente, que son la PCR, lo habéis oído ya, la PCR, la famosa PCR, y los test de diagnóstico serológico o los test rápidos, que se llaman, o test antígeno-anticuerpo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando de las PCR. La PCR o Polymerase Chain Reaction, o en español, reacción en cadena de la polimerasa, consiste en una prueba en la que la enzima polimerasa amplifica el ADN de la muestra. Es decir, lo que significa esto. La polimerasa crea copias nuevas del virus, del ADN del virus, para poder tener una cantidad suficiente para que nuestros aparatos de detección lo puedan detectar y podamos saber de qué ADN se trata. El ADN, el genoma de cada virus, bacteria o animal, es exclusivo de ese organismo. Por lo tanto, es como una huella dactilar. El ADN, esta prueba no falla. Esta prueba es un 100% de sensibilidad. Si la prueba dice que tenemos coronavirus, tenemos coronavirus. Es la principal ventaja que tiene la PCR. La PCR se utiliza también para, pues, para hacer pruebas de paternidad o para escenas del crimen, la policía, para saber de quién ha sido o quién ha estado implicado en algún asesinato o en algo. Entonces se cogen las muestras, lo que habéis visto en CSI y todo eso, pues esas pruebas son las que se utilizan para detectar a los individuos también. Es la principal ventaja, es la prueba más fiable y bueno, la ventaja es esa, pero tiene también sus inconvenientes. Vamos, la PCR es una prueba cara porque necesita una serie de reactivos para realizarla, no es tan sencilla, cuestan dinero y además, aparte de su precio, necesita personal cualificado. Es una prueba que se tiene que hacer en un laboratorio, necesita unas condiciones especiales de higiene, de unas instalaciones también muy concretas, por ejemplo una cabina de flujo laminar, que es una especie de campana donde hay como las campanas de la cocina, para que no se contamine la muestra, pero a nivel de laboratorio, obviamente, lo digo así como ejemplo, ¿vale? O sea que además el personal tiene que estar también entrenado para hacer correctamente la prueba, porque si no puede dar problemas. Y bueno, también el tiempo que se tarda en hacer la prueba pues es un poco alto. No es muy alto, relativamente alto, siempre hay que comparar. Comparamos con otras pruebas biológicas o con los test rápidos y claro, unas 4 horas o así te puede durar tranquilamente la prueba y eso puede ser lento. No es lento realmente, pero sí comparándolo con las otras pruebas. Esos son los principales inconvenientes. Y ahora, en segundo lugar, tenemos los test de diagnóstico serológico o test rápidos. Y para ello, primero quiero introducirlo echando un vistacillo a algunas nociones de inmunología más o menos básica, ¿vale? Esto lo voy a hacer, pues, si os acordáis, aquella mítica serie, los que seáis un poco más mayores, tengan mi edad, un poco más mayores, una serie que se llamaba Érase una vez el cuerpo humano. Bueno, los que no lo hayáis visto, pues os recomiendo que veáis la serie porque la verdad que refleja muy fielmente el funcionamiento del cuerpo y de lo que os voy a explicar. Si os acordáis, los que os acordéis, había como unas navecitas sobrevolando el cuerpo, ahí por los vasos sanguíneos, y que cuando llegaba un virus o una bacteria, llegaban las naves y abrían la compuerta y salían como unos mosquitos, que eran los que atacaban a los malos, a las bacterias, a los virus, ¿vale? Pues bien, las naves son los linfocitos B, son un tipo de defensa que tiene nuestro organismo. Los linfocitos B se dedican a generar anticuerpos. Los mosquitos son los anticuerpos. Los anticuerpos son estructuras que atacan directamente a las bacterias, a los virus, para matarlo, para que lleguen los otros tipos de defensa, los neutrófilos, macrófagos. Bueno, esto es más complicado, pero básicamente es lo que hacen. Los anticuerpos atacan al virus o a la bacteria. Los anticuerpos
los generan los linfocitos B para cada patógeno uno diferente, O sea, hay muchos tipos de anticuerpos, es como una llave para abrir una puerta. Hay muchos tipos de anticuerpos dependiendo de qué patógeno nos esté infectando. Entonces, en nuestro caso, el cuerpo genera anticuerpos frente al coronavirus. Bien, con los test de diagnóstico rápido serológico nosotros vamos a detectar esos anticuerpos y vamos a saber si tenemos el virus en el organismo. Tienen ventajas estas pruebas y tienen inconvenientes, igual que la PCR. Vale, vamos a ver las ventajas. Las ventajas son la rapidez de la prueba. La prueba se hace muy rápido. La prueba solamente requiere que se tome una muestra de sangre, porque esto se hace en muestra sanguínea, y unos minutitos. Normalmente son tiras reactivas, ¿no? Como cuando uno va a medir el pH de la piscina, pues básicamente es muy parecido. Y entonces así en unos minutos podemos saber si estamos infectados. El precio también es bastante más barato que el de las PCR. Sin embargo, estas pruebas también tienen una serie de inconvenientes. El principal inconveniente de estas pruebas es la sensibilidad. La sensibilidad es bastante baja en estas pruebas. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de decirnos si estamos infectados. Esto puede ocurrir porque la prueba nos dé un falso positivo o un falso negativo. Joder. Y voy a explicar qué es un falso positivo y un falso negativo. Un falso positivo es cuando la prueba nos dice que estamos infectados, pero realmente no estamos infectados. ¿Por qué puede ocurrir esto? Imaginaos que hemos pasado la enfermedad, nosotros no hemos tenido una sintomatología muy grave que nos haya hecho sospechar que hemos pasado la enfermedad, que puede ocurrir. Hemos sido asintomáticos o hemos tenido una pequeña fiebre. Pero nuestro cuerpo ha generado anticuerpos frente al virus. Cuando hacemos la prueba nos va a decir que tenemos anticuerpos y podemos pensar que estamos infectados porque tenemos anticuerpos cuando no es así. Eso es un falso positivo. Esto puede ocurrir con estas pruebas. El falso negativo es lo contrario. El falso negativo es cuando la prueba nos dice que no estamos infectados, pero realmente sí lo estamos. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el virus comienza a infectar, comienza a mostrar síntomas a la semana más o menos. Podemos tener el virus durante una semana y no saberlo. Nuestro cuerpo todavía no ha generado los anticuerpos frente al virus. Y si nos hacemos la prueba en esa ventana de tiempo, pues la prueba nos dirá que es negativo, que no tenemos nada, pero en realidad el virus está incubando. Y este es el principal problema del falso negativo. Esto es lo que puede ocurrir. Por supuesto, las pruebas de test rápido serológico, pues es más sencillo conseguirlas. Se pueden fabricar muchas más, pero aún así, pensar que todo el mundo no me refiero a España, sino que todo el mundo del planeta Tierra, todos los países están comprando pruebas y no llegan a dar suficiente. Es por eso que los especialistas o los médicos en el hospital tendrán que determinar a quién se le hace una prueba o a quién no. Son ya ellos los que, según la sintomatología o el historial de cada paciente, dirá si la prueba es correcta hacérsela, algún tipo de prueba u otro tipo de prueba. Así que bueno, vamos a resumir un poco las principales ventajas y las principales desventajas de cada prueba. La PCR, la más fiable, la prueba más fiable, la mejor, pero la desventaja que tiene es que necesita personal cualificado, son costosas, son caras y además llevan un cierto tiempo realizarlas. Y ahora los test rápidos serológicos, la principal ventaja que tienen es que son bastante rápidos, son algo más baratos, pero por el contrario pueden darnos problemas de falsos positivos y pueden darnos problemas de falsos negativos. Es decir, que la prueba no puede ser fiable al 100%. Ese es su principal problema. Bueno, nada más. Yo espero que haberos aclarado algo. De todas formas, si tenéis alguna duda, pues me la ponéis, me lo escribís en el canal y yo lo responderé con mucho gusto, encantado. Así que chicos, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.